una sensación en mi cuerpo, una certeza. Yo era como una certeza de que yo iba a conseguir la vida que yo quisiera. Qué no bueno. sabía cómo, ni sabía cuándo, no sabía nada, pero sabía que eso iba a ser. O sea, lo sentía en mi cuerpo. Bienvenidos y bienvenidas a Viviendo con Poder. Hoy tengo conmigo a una mujer, Omaira, que aunque parezca pequeña de estatura, es una persona con un enorme coraje. Y hoy quiere estar conmigo contando su historia, no solo para quedarse en el dolor, sino para sanar y sobre todo para ayudar a otras personas que probablemente hayan podido tener su historia o algo similar. Así que vamos a comenzar. Omaira, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gloria. Así es. Bueno, tú eres canaria. Sí. Te encuentras ahora aquí en Andorra. Sí. Y Omaira, ¿realmente por qué quieres contar tu historia? ¿Por qué quieres hacer visible esta situación que tú has vivido y a dónde te ha llevado a estar actualmente? Pues realmente un poco por aportar, o sea, por devolver un poco de energía y normalizar, entre comillas, que cualquier cosa que te pueda ocurrir, hay muchas cosas que no podemos elegirlas y bueno, intentar sacar algo positivo de cada situación, ¿no? Ya sea el mensaje para ti mismo o que otra persona, quien sea, pueda sentirse identificado, apoyado, entendido, escuchado, cualquier cosa positiva que se pueda aportar. Totalmente. Si quieres comenzamos, Omaira, para la gente que se ponga un poco en contexto, sobre todo para la audiencia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue un poco tu situación para ir comentando ese proceso hasta llegar a día de hoy a quién eres? Pues realmente podría darte dos enfoques, porque si pienso en mi infancia realmente trasladándome en ese momento, yo había muchas cosas de las que no era consciente, entonces fue una infancia un poco rara, o sea, desde el punto de vista de niña, había muchas cosas que no entendía, porque bueno, en el cole pues sufrí no bullying como tal, pero habían niños que se metían conmigo, pues porque a lo mejor mis playeras, mis tenis o bambas, como le llaman aquí, no eran como las de los demás. Y yo no entendía, realmente era como, bueno, pues no entendía. Entonces, te puedo dar un poco esos dos puntos de vista. Como niña vivía un poco sin realmente saber bien lo que pasaba, pero sí me sentía muy sola. O sea, eso sí es algo que tengo siempre como recuerdo. O sea, no siempre, porque tenía mi hermano mayor y estábamos siempre juntos, pero me sentía muy sola. O sea, lo que más tengo de recuerdo y demás es eso, el hecho de sentirme sola. Pero, y además vosotros sois varios hermanos, ¿no? Sí, en ese entonces, o sea, la época en la que yo te comento que más pequeñita y demás, estaba solo mi hermano el mayor. Luego ya sí llegó mi hermana, la que viene después de mí. Pero en esa época donde yo más recuerdos tengo de estar solos, a veces estábamos, pues bueno, un día entero y no había luz en la casa, nos habían cortado la luz y andábamos todo el día solos, y esa era la sensación. Mi apoyo y lo más constante que había era mi hermano el mayor. Sí, porque tú eres la segunda. Sí. de todos los hermanos que sois. Sí. Y fíjate qué curioso esto, porque al final cuando se habla de la infancia, realmente se debería de tener esos recuerdos de juegos, de felicidad, de alegría, ¿no? Sí. Y al final donde empieza todo ese conflicto es en tu propia casa, con tus padres, con tu familia, ¿no? Y en lugar de tener esa zona de confort, esa zona de seguridad, se convierte en tu peor pesadilla. Sí, un poco sí, realmente. O sea, realmente sí. Sí que tengo recuerdos, claro, bonitos. O sea, es como... Lo que pasa que realmente son como parpadeos, son como... Hay una sensación constante que realmente es pues el sentir que estaba sola o que no me escuchaban o que no me querían realmente. Tengo varios recuerdos que le comento a veces a Mario, de tener una pataleta y decirle a mi madre, es que no me quieres, es que no sé cuánto, y yo sentirme tope de dramática. Realmente en ese momento me sentía muy mal y ella me tomaba como una pataleta, ¿no? Pero ese es el sentimiento como fijo, y luego sí, obviamente tengo cosas chulas también.
Claro, hombre, bueno, al final siempre va a haber recuerdos buenos y malos. Hay veces que puede pesar más los momentos malos, pero también hay que saber afrontarlos y también hay que saber aceptarlos Sí, para poder pasar a otro lugar, ¿no? sí. Hombre, cuando eres niño como tal es un poco más complicado, yo creo, porque Sí, no creo claro. que vean la realidad como es, sino como ellos se la construyen. ¿Y cómo fue tu infancia? O sea, ¿vienes de una familia en la que tus padres están juntos? ¿Cuál es la situación de tus padres? Sí, mis padres estaban juntos. Mi padre, yo lo veía de forma intermitente. O sea, cuando no estaba con nosotros estaba o en la cárcel o tenía periodos también era drogodependiente. Entonces, en términos generales, con quien más tiempo yo también pasaba cuando estaba era con mi padre. Entonces, también ahí me apegué un poco a él. Y bueno, pues con bastante dificultad económica, había muchas veces que nos cortaba la luz o nos cortaban el agua o no teníamos para comer directamente. Y a lo mejor mi madre me mandaba a algún vecino a pedirle, pues pídele un bote de leche o pídele café o pídele X. Y un poco así, varios años, al menos 5 o 6, algo así. Nos mudábamos también bastante, bueno, en esa época yo recuerdo haberme mudado 2 veces y siempre estábamos en barrios complicados, que era un poco donde se podía estar, supongo. ¿A día de hoy sigues teniendo relación con él? Sí, no mucha, pero sí, sí tenemos relación. Nos preguntamos de vez en cuando cómo estás y demás, pues porque bueno, él al final ha decidido seguir un poco, no exactamente igual, porque va mejor y demás, pero un poco en ese tipo de vida. Y yo he decidido que las personas que no me aporten realmente o que yo les pueda aportar realmente algo, no las quiero de forma constante en mi vida. De todas formas, a lo mejor, ¿cuántos años tenías cuando pasaba esta situación en la que tu padre entraba, salía? Comenzó con 6, 7 años y se extendió como hasta los 11 o así, que fue la siguiente mudanza, que volvimos al mismo lugar donde estábamos de inicio. A día de hoy tú has entendido un poco la situación de tu padre, Sí. el tema de la adicción, el tema de entrar y salir de la cárcel. Bueno, pues quizá también intentaba buscar un modo de vida para sus hijos, ¿no? Probablemente. Realmente él comenzó con el mundo del tema de las drogas, vendiendo drogas, pues para conseguir dinero y demás, la vida fácil. Sí es verdad que luego cuando él salía de la cárcel y demás, era un currante, siempre era el que llevaba el pan a mi casa, cuando él no estaba lo notábamos un montón. Pero por una parte que le puedo entender bueno, puedo entender que al final ese mundo es un mundo muy complejo y una vez entras es muy complejo salir, eso sí lo puedo entender. Pero es que yo soy total y absolutamente antidrogas. En la vida me he drogado y dentro de que sé que en ese momento era una época un poco diferente, ¿no? Y uno a lo mejor podía coquetear con las drogas y no sabía un poco las consecuencias, lo estás eligiendo. Y lo que estás repitiendo lo estás eligiendo. Entonces, no quiero ser insensible con el tema de las drogas porque es algo complicado y que he vivido de cerca, pero es algo que estás eligiendo. No, es que con las drogas no puedes ser insensible. Ni con cualquier tipo de adicción, porque al final cualquier tipo de adicción no te va a llevar a un buen camino. Al final las adicciones muchas veces son evasiones, ¿no? Sí. De tu presente y de hacerte cargo y de tomar esa responsabilidad como persona, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo como adicciones como tal no lo veo tan, pero sí yo tuve una época de evadirme con el alcohol, con vino. Y realmente no era consciente de que quería evadirme, entonces un poco sí que tengo esa parte sensibilizada, pero sí que lo hacía un poco por evadirme. No era feliz y decía, bueno, me gusta el vino. Y gastaba como 3 o 4 botellas a la semana de vino. Y luego empecé a preguntarme, ¿esto es normal? Y no, no era normal. ¿Con cuántos años? Eso ya fue ya de adulta, eso fue, pues hará como 4 años que ya no bebo, parece que fui a Alcohólicos Anónimos o algo y no es así, pero que ya no bebo, o sea, que mi excusa era que me gustaba el vino y cuando cambié la situación dejé de beber. Simplemente de vez en cuando me tomaba una copa, me apetecía con una carne o algo, pero no era eso de ni siquiera 1 ni 2 veces al mes, algo como que no me apetecía. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál era el papel de tu madre cuando eras pequeña? Has comentado que
que notabas como esa soledad, ¿no? Esas heridas emocionales como muy presentes ahora, a día de hoy, en tu vida de adulta, de cuando eras niña. ¿Cuál era ese papel que tenía tu madre o cómo os hacía sentir? Era como un poco de extremos, o sea, o estaba, y bueno, recuerdo que cuando, sobre todo siendo pequeñitos, sí que estaba y nos cantaba, o también muchas veces nos acostábamos en su cama y ella nos leía, nos acostábamos en su cama y ella nos leía a lo mejor las cartas que mi padre enviaba desde la cárcel. Y pasaba rato ahí con nosotros, o de repente te ignoraba, o sea, prácticamente o no estaba, o peleaba. Es un poco como de polos. Era un poco en ese, bueno, a día de hoy es un poco así también. Pero era un poco de polos. De repente comenzaba a machacarte por algo, o estaba bien y te contaba cualquier tontería de ella, o cantaba, o... O sea, que tú estabas ahí un poco en esa situación intermitente, Sí. ¿no? Ahora de repente pasas una etapa bien, de repente mal, de repente bien, ¿no? Sin saber un poco a qué estabas jugando. Sí, era un poco así, porque realmente yo nunca, o sea, sí que es verdad que me he trabajado con el tema de mi madre, un poco también por entenderla, ¿no? Porque yo creo que al final, aunque hayan cosas que no puedas entender, claro, no has vivido esa situación y no sabes cómo es la otra persona o lo que está pasando. Pero sí es verdad que me he trabajado y más, y hay cosas que sí que puedo llegar a entender. Al final tú vienes también ya marcada de tu madre, de su madre y de todo lo que tenemos detrás. Pero puedes elegir ser mejor, no sé. Siempre he pensado que al final, si quieres, aunque sea difícil, porque no es fácil, romper con lo que estás acostumbrado a hacer, pero puedes hacerlo mejor. Claro que sí. Hombre, bueno, ese es el camino del desarrollo personal, ¿no? Sí. El sobre todo entender los patrones heredados, de dónde vienes y qué estás repitiendo. Sí. ¿No? Porque tú, por ejemplo, en tu adolescencia sí que me comentabas que, bueno, actualmente eres de una manera que no tiene nada que ver con tu adolescencia. ¿Qué pasaba en tu adolescencia? En mi adolescencia tuve una época complicada porque, bueno, no quiero excusar en qué es lo que vi, ni mucho menos, pero era muy manipuladora, muy mentirosa, y era lo que yo quería o no me interesaba. O sea, si yo quería lo que fuera, a ver, pues tonterías realmente adolescentes, ¿no? Pero y no lo conseguía y sabía que no lo iba a conseguir contigo, por ejemplo, ya no me interesaba. Pasaba a la siguiente persona. Amigas. ¿Eso te pasaba con amistades, con Sí, parejas? con amistades. Con amistades fundamentalmente. Sí, con amistades, sí. Sí, ¿Y cómo fueron esas relaciones que tenías con tus parejas? ¿Cómo actuabas o qué hacías? Con mis parejas un poco también así, pero creo que también desde el principio que yo tuve parejas, que tampoco fue muy joven, con 16, 17 años fue mi primer novio, y era un poco como si necesitase realmente estar con esa persona. Al principio es como todas las relaciones, ¿no? Ilusión, estás ahí como súper guay, conociendo a la persona y demás, pero poco a poco casi siempre habían infidelidades, o por su parte o por la mía, mentiras, un poco también el tema del control, ¿no? Los celos, pero un poco más, no súper posesivos, pero sí un poco queriendo dónde vas y ese tipo de cosas. Y también fue un poco así, o sea, si no llegábamos al punto al que yo quería, pues como que un poco perdí el interés. Perder el interés significaba ver a esa persona más útil para lo que fuera que yo quisiera conseguir o hacer, y verla un poco menos despersonalizada. O sea, ya no era tanto, no es que no fuera una persona, pero era como que me daba un poco igual si le hacía daño, bueno. ¿Eras fría en ese momento? Sí, era fría. Era como, bueno, si yo consigo lo que quiero, pues bien. Y si te duele, me daba igual. Me daba exactamente igual. Sí, era como... sé que a lo mejor decirlo así y tal es un poco... Pero bueno, es lo que era. Es la realidad, era... Sí. ¿Tú por qué crees que actuabas de esa manera? ¿Por los patrones que venías de tu padre? ¿Por la situación de tu madre?
por lo que habías vivido en casa? Puede que un poco sí, no quiero excusarme ni poner la responsabilidad en otras personas porque no está bien. Creo que al final hacerte cargo es lo primero para poder mejorar, para poder cambiar, darte Totalmente. cuenta. Pero sí creo que un poco lo que yo viví con mi madre, ¿no? Que ella me veía mal, a lo mejor en una pataleta de niño, pero realmente yo me estaba sintiendo mal y ella me ignoraba directamente. Yo sentía que a ella le daba igual. Y un poco quizás puede que aprendiera, entre comillas, a ser fría con los sentimientos de otra persona en mi beneficio. O sea, o que primero era yo. Y daba igual si tú lo estabas pasando mal. Y yo podía evitar eso que estaba creando. Porque si no lo puedo evitar, pues oye, es algo que es tuyo, ¿no? Pero si podía minimizarlo, tenía que haberlo hecho y no. Y creo que sí que un poco lo traje de ahí. Y esa parte es la que has ido trabajando hasta el día de hoy. Sí, esa parte ha sido la más complicada porque claro, después de todo eso que tú yo por lo menos no era consciente de lo que yo estaba generando. La verdad, yo no era consciente de que la otra persona estaba sufriendo por algo que yo podía evitar hacer y que no era algo que renunciase a mí ni mucho menos, sino algo que debía evitar hacer. Y un poco, claro, no era consciente realmente de lo que estaba generando. Luego vino al tiempo, mucho tiempo, la culpa y el decir, hostia, ostras. ¿A cuánta gente he hecho daño? Sí, y empezar a sentir, eso fue a raíz de un poco el hacerme consciente de que me hicieran daño a mí, alguien que justo en la etapa en la que a mí todavía me importaba esa persona, era como, bueno, pues quería seguir con esa pareja y demás, y él no, y me hacía daño, y me humilló varias veces, y empecé a como pensar, ostras, lo que yo he hecho también. Te servía un poco de espejo. Sí, sin ninguna duda. Y agradezco un montón esa situación. Agradezco muchísimo, muchísimo haberlo pasado mal en ese momento. Porque fue lo que me hizo, en mi caso, en mi particular, ver lo que yo había generado. Y lo pasé fatal. Muy, muy mal. De hecho, estuve con tratamientos ansiolíticos y estas historias por la culpa. Sí. O sea que, bueno, ahí fue cuando hiciste ese clic, ¿no? Sí. De decir, madre mía, todo lo que he liado y todo lo que he estado portándome con diferentes personas y o me trabajo y cambio o al final voy por un mal camino. Sí, realmente sí. Fue el hecho de sentir que, pues eso, la culpa, lo mal que le había hecho a la otra persona y el darme cuenta que realmente, hablando de daño, entre comillas, es mejor... obviamente es mejor que no te hagan daño nunca y tú no hagas, ¿no? Pero prefiero que me hagan a yo hacerlo. O sea, es decir, el hecho de yo saber que estoy haciendo algo que puedo evitar hacer, que a ti te puede generar daño, prefiero... O sea, el hecho de que me hagan algo, porque yo no puedo evitar que alguien haga algo, pero sí puedo evitar hacer cosas yo. Entonces, como ahora estoy como muy alemán, con la cabeza cuadrada, de no, yo tengo que hacer las cosas bien, porque es terrible. La culpa es, para mí, es de las cosas más complicadas de Es que gestionar. la conciencia, cuando has hecho mal, la conciencia está ahí. Y eso es día. Cuidado. Eso es muy importante. Es todo el tiempo, claro. De todas formas, muchas veces se interpreta que amar es resistir, es aguantar, y no. Amar es elegir, y muchas veces cuando tú al final huyes y te vas por la tangente, como quien dice, ¿no? O sea, desaparezco, al final, ¿qué hay detrás? Sí, totalmente. O sea, al final una persona toma una decisión y termina y se va por algo. Sí, yo pienso, al final es un poco así, ¿no? O sea, o darte cuenta o simplemente por priorizarte, por echarle valor, porque a veces es como que te acostumbras y ya, y es simplemente como es tu normalidad, pues aquí me quedo. Y si no estás bien, no, vete de donde estés. Ese clic, ¿cuándo lo hiciste, Omaira? Porque tú ya estabas trabajando. ¿En qué situación te encontrabas? ¿Ese clic te refieres a cuando...? Cuando tú pasas por esa situación en la que dices, oye, al final yo estoy actuando de una manera que no es correcta, estoy haciendo daño a otras personas, o cambio o al final mi situación puede perjudicarse. ¿Cuándo sientes que tienes que hacer ese clic? No, yo en ese momento no estaba trabajando, yo estudiaba y pues fue eso, una pareja, a raíz de una pareja
que, pues bueno, me hacía a mí lo que yo le hacía a mis anteriores parejas. Entonces fue como un poco el karma, ¿no? Sí, el recibir un poco lo que yo estaba lanzando. La energía que sueltas, que es la que te vuelve. Totalmente. Sí. Lo que sube baja, lo que viene va, ¿no? Sí. Yo pienso que al final eso, yo era algo que no quería, yo no quería pasarlo mal, no. Pero es un poco la vida, tengo la filosofía desde hace ya un montón de tiempo de que la vida te da no lo que quieres, pero sí lo que necesitas. Y yo necesitaba cambiar y me puse una persona que me importara a lo mejor un poco más o que X, y que me hiciera ver un poco lo que yo necesitaba, que era cambiar ese tipo de actitudes. Y volver a ti. Sí. Yo creo que sobre todo cuando te miras al espejo y dices, no me reconozco porque ya he perdido mi esencia, cuando empiezas a volver a recuperarla dices, wow. Sí, porque de hecho yo en ese entonces la culpa era del mundo. El otro me dijo, el otro me hizo, es que mira él también seguro quiere hacerme esto, o seguro que también lo haría, ¿no? Era como todo para afuera, todo el tiempo era para afuera. Y cuando empiezas a mirar adentro y empiezas a ver quién eres tú y qué es lo que quieres realmente ser, es cuando puedes cambiar. Si no es tu responsabilidad, nunca vas a tener que cambiarlo. Por eso para mí es tan complicado el sentirse víctima. Porque si es que me están haciendo, yo no puedo hacer nada. Entonces, cuando empiezas a mirar adentro y empiezas a buscar en ti, vale, ¿y qué está en mi mano? Entonces es cuando te puedes empoderar, que realmente eso para mí sí es empoderarte en cualquier sentido, y poder hacer pues lo que quieras hacer. No te dejes estar en un bamboleo de lo que te toque, sino eliges. Totalmente, totalmente. Bueno, pues si quieres, comenta un poco cómo ha sido esa transformación tuya de la situación en la que vienes a ser a día de hoy una trader exitosa. Uf, sería súper largo, tendríamos que hacer como 5 o 6 podcasts, pero un poco... Vamos a ir resumiendo. Pero un poco así, a raíz de... O sea, yo ya mi mentalidad ya no era una persona dañina ni nada, pues bueno, entendí que todo lo que haces vuelve y que duele más lo que haces que lo que te hacen, o al menos en mi caso. Y lo que me faltaba era el clic de la mente, o sea... Siempre tuve una mente hasta el momento que, bueno, comencé a leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Sí. Y comencé a ver que hay más opciones de cómo hacer las cosas, ¿no? Financieramente, económicamente y demás. Porque yo era también un poco de conformarme, como, pues, bueno, yo con 300 euros, si no tengo que pagar alquiler, tengo suficiente. Era un poco esa mi mentalidad. Con tal de no trabajar, con tal de no esforzarme, era un poco esa. Y a raíz de leerme un poco el libro, empecé a ver que bueno, que no tiene por qué ser así, que hay más opciones y que además muchas son muy sencillas de llegar. Ya no a lo mejor de conseguir resultados, pero sí de poder conocerlas, lograrlas y estar en ese camino. Así que fue un poco a raíz del libro, el cambio ese tan diferente en mi mentalidad fue un poco ahí. De todas formas, aunque cambiaras la mentalidad, tú siempre habías tenido como esa fase emprendedora, ¿no? Sí, yo sí. Tenía no sé, una cosa rara porque desde pequeña, creo recordar que la primera vez que lo hice fue con 11 o 12 años, que le pedí a mi amiga que viniera a mi casa para sentarnos y apuntar ideas para hacernos millonarias. Y yo no sabía lo que era un millonario, pero sí escuchaba a mi madre, no vamos a ser millonarios, no vamos a ser millonarios. Y cosas de esas, ¿no? Y entonces yo solo quería tener ideas para hacerme millonaria. ¿Y qué ideas apuntabas? No me acuerdo, no me acuerdo de ideas realmente, pero sí recuerdo de haberlo hecho pues con mi mejor amiga, con mi prima, con una de mis hermanas también, ya un poco más mayor yo. Y era como, venga, vamos a sentarnos a pensar ideas para hacernos millonarias. Y yo, pero piensa. Y claro, era un poco, es chistoso, pero desde bastante pequeña sí además tenía como una sensación en mi cuerpo, una certeza. Era como una certeza de que yo iba a conseguir la vida que yo quisiera. No sabía cómo, ni sabía cuándo, no sabía nada, pero sabía que eso iba a ser. O sea, lo sentía en mi cuerpo. Y ahí comenzaste con toda la parte de estética, sí. En la que también te desarrollaste y fuiste bastante exitosa en esa parte. Sí, además fue una etapa súper chula porque la estética realmente no es solo literal estético a la hora de la vista, sino la persona que realmente estás haciendo pues el servicio. En mi caso eran extensiones de pestañas, microblading y estas cosas.
Y es súper guay porque notas un montón el impacto. Yo principalmente estaba con chicas, con mujeres. Y notas un montón, no sé, cuando se miran al espejo, la ilusión de, ala, qué guapa, qué chula, que también va un poco ahí el tema de la autoestima. Y es una profesión muy, muy bonita, es súper chula. Y mientras tanto, siempre compaginabas con el tema de cómo conseguir esa libertad financiera. Sí. Empezabas a leer, empezabas a seguir el mercado, ¿no? Sí, Y yo esa todo inquietud de a ver cómo lo logro. Sí, todo lo que encontraba de inversiones, de bolsa, de trading, de lo que fuera, lo leía porque me gustaba. O sea, en mi mente estaba que, bueno, yo estaba disfrutando de lo que estaba haciendo, pero que podía hacer otra cosa paralela y que luego ese plan B se convirtiera en el plan A, ¿no? En lo que me sustentara para poder, pues, viajar y hacer un poco lo que quieras con tu tiempo, no estar esclavizado en un sitio. Y a raíz de ahí fue un poco todo. Ya empecé a meter un poco en criptos, empecé a, pues eso, ver del tema de inversiones, de los mercados y a raíz de ahí fue donde ya me decidí y me hice mi primera formación de trading. ¿Y cómo fue esas primeras inversiones? Porque al principio no era todo como tú pensabas. No, pero de hecho tuve mucha suerte porque, bueno, una de las épocas, en la época en la que yo todavía bebía, donde más dinero metí fue en una cripto, en Ethereum, cuando valía nada y menos. Y fue un día borracha. Y dije, voy a meterla aquí. Y bueno, de ahí metí y se me dio bien en ese momento, la verdad es que sí. Pero sí, al principio un poco vas buscando y vas viendo y vas probando. Y no, el mundo de la bolsa no es eso que ven que le doy a un botón y saco dinero de un cajero. No. Yo tuve suerte. No recomiendo a nadie que haga inversiones sin conocimiento. Pero sí, al principio es un poco complicado el mundo. Sobre todo saber dónde o con quién aprender. Porque hay muchas cosas que te venden el brillo, ¿no?, del resultado. Pero hay un camino para llegar a esa consecuencia. Un camino suele ser largo y difícil. En mi caso fue largo y difícil. Y ahora, a día de hoy, puedes estar contenta de que has conseguido esa certeza que sentías cuando eras pequeña. Sí, a día de hoy es totalmente diferente. Realmente yo, no sé, disfruto un montón de las pequeñas cosas y tengo a día de hoy la vida, gracias a Dios y a mi trabajo, claro, que quiero. Y sobre todo el hecho de que, aparte del trading, aparte de mi parte, con la escuela ves la transformación de los alumnos y es súper guay. No solamente el hecho del dinero, sino el hecho de, porque al final el dinero es una herramienta, es algo que tú utilizas para hacer algo positivo, negativo o neutro, da igual. Pero sí ver que la gente consigue sus metas y celebrarlo con ellos es súper guay. Sí, es una chulada. Bueno, has estado hablando de tu academia, que tienes también una escuela. Sí. Y primero te formaste como trader. Sí. Y ya tomaste la decisión de decir, bueno, tengo este conocimiento, al final yo soy rentable, tengo aquí los números, ahora es el momento de enseñárselo también a los demás, ¿no? Y sí. fue cuando tomaste la decisión de tener tu escuela. Sí, el inicio de la escuela siempre ha sido en conjunto con Mari. Yo no hubiera podido hacer nada sola porque al final lo bueno que tenemos nosotros es el equipo. O sea, hacemos un equipo brutal. Él llegó al trading más tarde, o sea, a todo el tema de las inversiones y demás más tarde que yo, pero es la habilidad con la que yo creo que él nació realmente. O sea, nosotros andábamos perdiendo dinero porque nosotros nos conocimos en un curso de trading. Y muchos de los compañeros andábamos perdiendo dinero y él ganando. Y nosotros era como, ¿pero qué estás haciendo? No estás haciendo lo que hay que hacer porque si no estarías perdiendo porque nosotros estamos haciendo. Y él hacía sus cosas y tenía, no sé, un don, algo diferente. Y poco a poco, pues, bueno, nos hicimos amigos, empezamos a hablar más. Y me enseñó bastantes cosas, la verdad. Yo también por mi lado sigo estudiando y mejorando. Varias cosas del trading o varias cosas de todo tipo. Realmente, mira, del trading y también me enseñó, siendo amigo y en la distancia, el valor que yo tenía. Fue realmente un poco un clic en ese momento que yo estaba en una situación súper complicada, en la época en la que bebía, pensaba bastante en el suicidio, la verdad, y no era nada feliz y no entendía por qué no era feliz, porque yo tenía una vida idílica. Tenía una casa, una relación estable, un todo, pero yo no era feliz.
El caso es que él entró ahí entramos como amigos, me reía un montón, hacíamos backtesting, que es ir al pasado en el trading para estudiar. Y echábamos mogollón de horas ahí, entonces pues poco a poco ahí nos hicimos súper amigos, estuvo apoyándome mogollón. Y bueno, a raíz de todo eso, cuando yo corté mi relación y me fui, al poquito le conocí y bueno, pues empezamos juntos prácticamente desde que nos conocimos. Y yo decía, esto tienes que explotarlo. O sea, lo que tienes en tu cabeza hay que sacarlo y hay que monetizarlo. Era la idea de la hoja, ¿no? Y poco a poco, pues, pensamos un poco en eso, ¿no? En trasladar a la gente lo que ya estábamos viviendo, lo que llevábamos tiempo viviendo. Y hacerlo sencillo, porque realmente el tema del trading es que hay muchas formas de hacer trading y la mayoría son súper complicadas porque entra mucho en juego las emociones, cómo te sientes, el miedo a perder dinero, o sea, todo este tipo de cosas influyen un montón y decidimos pues buscar una forma de hacerlo objetivo, algo que tú no puedas interpretar, que si yo gano tú ganas y si yo pierdo tú pierdes. Y un poco a raíz de ahí pues empezó Tita Master School, que empezamos con 4 alumnos literal, que era gente muy cercana. Y viendo que habían resultados y que ellos también tenían los mismos resultados, que sí que es verdad que lo nuestro, lo mismo que hacemos nosotros, ellos podían hacerlo, pues decidimos, vale, pues vamos a empezar a hacerlo ya oficialmente, más seriamente. Y así fue como fundamos Tita Master School. Después de tu situación, en la que vienes de una situación de una familia desestructurada a pasar a llevar la vida que tú quieres realmente vivir y desde otro nivel de conciencia, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la audiencia? Me gustaría que, da igual la situación en la que te encuentres, da igual que te sientas no estés muy bien o estés súper bien, casi siempre hay algo que puedes trabajar, casi siempre hay algo que puedes mejorar. No digo que te obsesiones con el hecho de mejorar o crecer en todo, pero yo no era consciente realmente de lo que hacía en ese momento. O sea, sabía que estaba haciendo algo que estaba mal, o sea, daba por hecho que estaba mal, ¿no? Porque la otra persona sufría. Pero yo realmente no era consciente y para mí era normal. O sea, es decir, que porque tú normalices algo no significa que esté bien. Y que con que mires y te hagas preguntas, ya vas a averiguar si es algo que puedes trabajar y puedes mejorar. O sea, preguntarte, mirarte y escucharte. Es importantísimo, parece algo súper absurdo, pero tener un rato para ti, para escucharte, para ver qué te dice tu vocecita, que nunca, nunca se equivoca, nunca se equivoca. Da igual que la quieras tapar con, no pasa nada, ella siempre tiene la razón. Si le haces caso, pues te va a ir mejor, ese es el mensaje. Y tener en cuenta siempre las emociones, porque toda la comunicación no verbal, el cuerpo siempre habla. Sí, totalmente. Al final, o sea, hay tensiones o hay muchísimas cosas que salen incluso del estrés, muchísimas enfermedades y casi todo está en la raíz en las emociones. Muy bien. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por contar tu historia, por todo tu valor. Y yo estoy convencida de que al escucharte muchas personas se van a sentir identificadas, se van a sentir incluso aliviadas, ¿no? De que al final, da igual de la familia en la que vengas, tú la puedes transformar y tú puedes cambiar, porque al final todo el poder está dentro de ti y esa transformación y esa responsabilidad es de uno mismo. Totalmente. Muchas gracias por invitarme, Gloria. Para mí es un placer. Y eso, justo exactamente lo que estabas diciendo, que al final el poder está en ti y elegir. Así es, correctamente. Así que, bueno, quiero dar las gracias al Hotel Roc Blanc, al Speaker Corner, a todas esas personas que escuchan nuestro podcast Viviendo con Poder, que estáis al otro lado. Y quiero animarte a que te suscribas al canal Viviendo con Poder. Abajo tienes un botón para suscribirte. Más que nada porque, sobre todo, cuando recibimos los likes, recibimos los comentarios, recibimos los mensajes, no hay nada que me satisfaga más que el saber que simplemente con lo que estamos comunicando podemos ayudar a gente. Así que recuerda, juntas crecemos más fuertes. Nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias. Viviendo con Poder.